Muy buenas tardes. Perdonen el blooper, pero sí, tuve un super blooper porque no había audio cuando comencé la transmisión. Y yo espero que ahora sí tengamos audio. Carmen Enit Acevedo les habla, estamos en Bonita Radio y esto es lo último. Lo último en la crisis que tiene el gobierno de Ricardo Rosselló ante acusaciones del gobierno federal, arrestos ayer de su secretaria del Departamento de Educación hasta el pasado 1 de abril, arrestos de otra funcionaria ejecutiva en el caso de la ex secretaria administradora de ACES, la Administración de Servicios de Salud de Puerto Rico, Angie Ávila. Pero lo más reciente en los problemas que tiene de imagen, yo creo que un poco más profundo que la imagen, el problema de ejecución de la función pública que tiene el gobierno de Puerto Rico y el carácter de sus funcionarios, empezando por el gobernador de Puerto Rico, es la divulgación hoy de otra parte del Telegram Gate, parte 2. Aparentemente va a tener muchas partes porque están filtrando la información poco a poco. Y la parte que filtran hoy, que tengo que decir que fue la compañera Sandra Rodríguez Coto la que lo divulgó a través de su blog, trae información de conversaciones otra vez entre los mismos usual suspects. Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, el entonces secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, el relacionista público Carlos Bermúdez está mencionado. Hasta donde yo he podido ver, no lo he visto interactuando. Y lo más terrible que se menciona en esa copia del chat es el asunto de que el gobernador de Puerto Rico le llama puta a la ex concejala de la ciudad de Nueva York, Melissa Mark Viverito. Yo he insistido, y era lo que quería comentar, en que esta administración, con toda la información que ha salido, fíjese que se ha concentrado a partir de mayo de este año al día de hoy. 2 meses y medio. Y digo que es importante la concentración de la información que hemos venido desarrollando a través de los medios alternativos y que se han montado de alguna manera los medios tradicionales. Es que no es casualidad que cuando esas investigaciones de corrupción empezaron a detonar en el mundo público, comenzaron los serios problemas de esta administración para atender una crisis. Pensaban que lo tenían todo controlado porque en efecto los medios de comunicación tradicionales en Puerto Rico estaban bastante silentes con relación a todo lo que estaba pasando aquí desde la administración Rosselló. Desde las esferas públicas que tienen que ver con aquello de producir el mensaje, lo que se distribuye como mensaje público y las personas en Puerto Rico lo reciben a través de los diferentes medios. ¿Qué pasó hoy? Bueno, en ese documento, el gobernador de Puerto Rico sale, volvemos, dice R. Rosselló, identifica a Melissa Marmimerito como una puta con relación a una discusión que se estaba dando en la esfera pública con el Partido Demócrata, y precisamente menciona al National Committee, el presidente del Partido Demócrata de Estados Unidos, Tom Pérez, y ahí es que entra a hablar sobre la crítica que le está haciendo Melissa Marmimerito a Tom Pérez, y el gobernador establece que hay que buscar su gente, hay que mover a su gente para que desarrollen crítica alrededor de lo que ellos hacen muy bien, que es estar obviamente 24/7 en las redes sociales, para contrarrestar el mensaje de crítica que estaba llevando Melissa Mark Viverito. Primero,
el llamarla puta. Obviamente establece una conducta del gobernador de misoginia, de machismo trasnochado, que es, yo siempre le he llamado machismo trasnochado, citando a la compañera Tati Fernós, que en un momento dado así lo llamó en una intervención pública, cuando tuvo un contacto con un abogado analista que le estaba haciendo preguntas bien misóginas, y así mismo lo planteó Tati Fernós. Yo siempre la cito porque me parece que este tipo de comentarios denotan ese machismo trasnochado. Pero si eso es, si ese machismo que está visibilizado ahí es terrible, a mí me parece que además denota un problema de carácter de los funcionarios públicos que dirigen este país hoy. Denota la incapacidad que tienen de asumir un discurso de análisis, y aun cuando no esté de acuerdo con lo que está planteando, en este caso Melissa Marviverito, el ataque siempre a las mujeres viene desde esa misoginia y ese machismo. Y yo creo que en efecto esos son problemas de carácter. Antes de pasar a lo que le contestó hoy Melissa Marviverito al gobernador de Puerto Rico, tengo que decir que en ese chat que se descubre hoy, el gobernador está hablando de sacar a la gente a asumir una crítica. Y Ramón Rosario sugiere a Charlie Rodríguez, expresidente del Senado del Partido Nuevo Progresista, suegro de Elías Fernando Sánchez Sifonte, padre de la esposa de Elías Sánchez, Valery Rodríguez. Y en efecto, Charlie Rodríguez salió e hizo una manifestación en Twitter en el idioma inglés, en abierto apoyo a Tom Pérez, criticando, asumiendo una posición de crítica a lo que había dicho Melissa Marviverito. Mire, eso está ahí. El problema que aparentemente tienen los que participan de ese chat es que no se dan cuenta que todo lo que usted diga aquí pervive en la red. Y si pervive en la red, a menos que obviamente no haya un delete a tiempo, si esto iba a salir o si esto salió como está saliendo, se puede ir a aquel momento y ver cómo se descubrió con relación a la primera parte del Telegram Gate, que en efecto el gobernador planteó que se iba de vacaciones y se fue. No de vacaciones, porque también lo divulgaron en la estrategia del Telegram. Se fue a asuntos oficiales, se fue a Nueva York, a Washington, y allí tuvo reuniones, y también se fue, como él mismo propuso, el secretario de Estado, para dejar a Wanda Vázquez, secretaria de Justicia, gobernadora interina. Eso es lo más terrible que pasa con este tipo de informaciones que estamos viendo, que se puede corroborar que lo que ellos están argumentando ahí, que dice Ricardo Gerandi del primero, todavía no han salido con relación al segundo, que son conversaciones privadas e informales, denotan todo lo contrario. La corroboración establece que en efecto son formales y son relacionadas con la función pública de cada uno de los que participa de esto. ¿Qué le tuvo que decir Melissa Marviverito? 1, 2, 3, 4, 6, 7 párrafos que me parece que son contundentes, y yo voy a citar algunos de ellos. El machismo del gobernador Rosselló quedó al descubierto. Cuando un hombre machista quiere menospreciar a una mujer, utiliza palabras como puta para despreciarla, amenazarla, no entiendo la segunda palabra, y degradarla. Una persona que usa ese lenguaje contra una mujer, sea pública o no, no debe gobernar a Puerto Rico. Importante, porque vamos a ir ahora a lo que ha sido desde ayer la consecuencia de otro asunto que no tiene nada que ver con el Telegram Chat parte 2, que son los arrestos y acusaciones de un gran jurado con relación a la corrupción. Es a los tribunales a quienes les corresponderá
en su momento determinar la existencia o no de corrupción en esta administración gubernamental. Sin embargo, más allá de la aparente corrupción criminal de su gobierno, debemos sentir y manifestar nuestra indignación por la corrupción moral al tratar a otras personas con este nivel de machismo, homofobia, burla y falta de respeto. Eso es lo que a mí me parece que denota el problema de carácter que tiene un gobernador, que tiene a su vez este otro grupo que le hace ola con relación a todo lo que dice. Y yo creo que Melissa Mark dio en el clavo. La corrupción la atendemos en los foros pertinentes. ¿Y qué hacemos con la corrupción moral? ¿Y qué hacemos con la corrupción de carácter, de problemas de personalidad? De tener a un gobernante que no se resiste, tiene que estar, como dijo una colega Elizabeth Figueroa hace un rato, es que viven en Twitter. Si viven en Twitter, igual viven en Telegram, porque yo me imagino que ya no usan WhatsApp. Yo hoy no sé cuál es la aplicación de mensajería que están usando, pero hay una foto en la red del gobernador en el avión cuando viene de regreso a Puerto Rico, que lo veo chateando o por lo menos manipulando su iPad. Me encantaría saber cuál es la aplicación de mensajería que están usando, porque me imagino que no será Telegram, que voy a hacer un calce, pero ayer la fiscal federal dijo que en efecto Telegram es una aplicación que se autodestruye en la mensajería. A poco menos de 24 horas, Rosalía Rodríguez estaba hablando del asunto de Telegram. Pero cuando se le preguntó, no entró en lo que es público, que son las manifestaciones del gobernador en ese chat. Quiero resaltar que considero que ese no es un ataque dirigido solo a mí. Demuestra grado de misoginia, sexismo y desprecio por las mujeres. Ataca nada más y nada menos que a más de la mitad de la población puertorriqueña, y por ende debería implicar que ofende a todo un pueblo, definitivamente. El problema de esa manifestación, y yo creo que lo trae correcta y estratégicamente Melissa Mark, eso no es a una persona, es que el gobernador piensa así de todas las mujeres que nos atrevemos a hacer preguntas, a cuestionar, a criticar. Yo quisiera saber qué piensan las mujeres alrededor del gobernador en este momento, que hay muchas que trabajan con el gobernador en Fortaleza. ¿Qué piensan de ese mensaje? ¿O es que van a decir que no es cierto? Porque ya autenticaron el chat de ayer. Ese es el problema. El Telegram Gate del martes está totalmente autenticado por el secretario de la Gobernación, Ricardo Gerandi. ¿Qué van a hacer con este hoy? La relevancia que tiene este penoso asunto proviene de que nos enteramos de lo que se supone que no nos enteremos. Precisamente porque se publican las conversaciones secretas de personas con cargos de gran responsabilidad pública, esperemos que esa penosa y reprochable conducta en libertad no implique también impunidad. Y aquí me detengo para traer lo que ya es por lo menos el discurso de organizaciones, discurso no menos importante de las redes sociales, de las personas que interactúan en las redes sociales, y del presidente del Comité de Recursos de la Cámara de Representantes, Grijalva, que establecen los tres, Movimiento Amplio de Mujeres, el discurso del pueblo que utiliza las redes sociales en su mayoría, y el de Grijalva es que el gobernador debe renunciar. Y ahí es que me parece que es lo más crítico en este momento con relación al momento que vivimos en el gobierno de Puerto Rico, porque independientemente de que usted diga que no votó por el gobernador, ese es el gobierno que representa al país en este momento. Y eso es una realidad, y todos los puertorriqueños y puertorriqueñas y todos los ciudadanos que viven en este país de otras nacionalidades, pero que son puertorriqueños y que participan del proyecto puertorriqueño que tenemos aquí alrededor de nosotros, porque ya sabemos dónde está el proyecto del gobierno,
están indignados por lo que está pasando. Y la indignación es como que uno pensaría que baja. No, no, no. Aumenta por este tipo de mensaje. Por el tipo de mensaje que se está reproduciendo, lo que la ex concejal Melissa Barberito alega que es un asunto de impunidad. Esa es la pregunta. Un pedido de renuncia, ¿por qué? Porque es que no puede ser impune el que permanezca en una posición pública sin darle cuentas al pueblo de toda esta debacle. Que no nos las inventamos nosotros. Cuando hablamos de investigaciones periodísticas, ahí reproducimos. Cuando tenemos documentos que nos filtran, ahí estamos reproduciendo. Volvemos, autenticados por la administración de Ricardo Rosselló. ¿Qué le dijo el Movimiento Amplio de Mujeres al gobernador de Puerto Rico? Básicamente, lo mismo que Melissa Barberito, y le solicitó la renuncia. Las expresiones burlonas, machistas e insultantes del gobernador y su equipo nos llevan a la conclusión firme de que el gobernador debe renunciar. Mire, en Puerto Rico el 54%, poco más allá, mucho más alto, en ese mismo número en términos de la pobreza. El 53% de las personas en Puerto Rico son pobres. Y de ese 52%, por lo menos un 85% están dirigidas, ese componente familiar está dirigido por mujeres. O sea, no es nuevo que el rostro de la pobreza en Puerto Rico es femenino, es de mujeres. Y a esas son las mujeres que el movimiento amplio, los diferentes movimientos que hay en Puerto Rico alrededor de las organizaciones no gubernamentales que trabajan con los proyectos de las mujeres y ese demográfico, sobre todo en los asuntos de violencia, está insistiendo. Esas son las manifestaciones que dejan al descubierto que no hay proyecto alrededor del gobierno de Puerto Rico con relación a erradicar, mitigar, todo lo que usted quiera, todo lo que se pueda decir, la violencia contra las mujeres, porque esa manifestación en sí misma es una violencia contra las mujeres. Ahí está el contexto del pedido de renuncia del movimiento amplio. Y vamos al contexto del pedido de renuncia de Raúl Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. Ese es el comité que ve todos los asuntos relacionados con Puerto Rico en el Congreso. Ese es el comité al que debería estar más ligada la comisionada residente Jennifer González, que de hecho con relación a las manifestaciones de el Telegram Gate dijo que se distanciaba totalmente y que debían las personas que participan de ese chat, de esa comunicación, dar cuentas de lo que hicieron. Tenemos a Jennifer González, la Procuradora de las Mujeres. ¿Ustedes la han escuchado? Yo no la he escuchado. No he visto nada. Ni la he escuchado, ni he visto comunicaciones. Sé que me están escribiendo. Vamos a ver si puedo, porque no sé por qué razón aquí no estaba pudiendo ver los comentarios de ustedes, pero voy a tratar de verlos ahora. Para ver si también ustedes tienen más información que yo. Yo no he leído nada de la Procuradora. De María Milagros Tata Charbonnier. Yo le puse un pedido de contestación y hasta el momento no me ha contestado. María Milagros Tata Charbonnier. Lo que le dijo Raúl Grijalva ayer, quiero ir a eso, vamos a eso. Oiga, y lo citó el Washington Post. Voy a decir algo que me enteré con relación a esto. Aparentemente Raúl Grijalva emite la comunicación a través de Twitter y hay como que parece que un movimiento de lo retiró, pero después lo volvió a colocar todavía más contundente. Dice Raúl Grijalva: tras los arrestos por corrupción
que obviamente sucedieron ayer. Grijalva sostuvo que anunciar una actitud de cero tolerancia en contra de la corrupción es fácil, pero tomar pasos para prevenirla y castigarla es liderato. Le está diciendo por un lado al gobernador que lo que está haciendo es un ejercicio de relaciones públicas cuando emitió esas dos oraciones que emitió ayer cuando se enteró de los arrestos. Perdónenme, pero él no se enteró ayer. Él sabía que esto venía y bueno, eso estaba por ahí porque él estaba en Francia. Pero volvemos. Una cosa dijo primero Raúl Grijalva y después le volvió a decir al Washington Post. Hemos cruzado ese crisol ahora. La restauración de la rendición de cuentas es demasiado clave para el futuro. La solicitud de renuncia de parte del líder del comité que tiene principal jurisdicción en la Cámara en los asuntos de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico merece un gobierno que se tome con seriedad. Que se tome con seriedad el servicio público, que sea transparente y rinda cuentas y que en primer lugar no permita que esto ocurra. Ese es el contexto del pedido de renuncia de Raúl Grijalva. Ustedes aclárenme, ¿ustedes habían escuchado antes a un congresista de este nivel de rango en el Congreso de Estados Unidos pedirle la renuncia a un gobernador? No, pedirle la renuncia y hablar con el Washington Post sobre lo que entiende es el momento de corrupción brutal y que el gobernador no está haciendo, según las palabras que utiliza, lo que tiene que hacer, que no ejerce el liderato para acabar con esa corrupción. Porque, como bien dice el congresista, es muy fácil decir que no la tolero. Que no la tolero. ¿Dónde está la evidencia de que el gobernador no ha tolerado la corrupción cuando lo que está saliendo es precisamente que son sus allegados, las personas más cerca de él, quienes están siendo señalados por el gobierno federal como haciendo actos de corrupción? Porque hasta donde yo recuerdo, y vuelvo, me corrigen si me equivoco, el gobernador nunca ha dicho que Julia Keller le faltó al país, le faltó a los maestros y maestras del Departamento de Educación, le falló a los niños y las niñas de la educación pública en Puerto Rico. Todo lo contrario, había que pagarle más. Así es que a mí me parece que estamos entrando en un momento crítico. Aquí ha habido mucha discusión de si ese pedido de renuncia de los diferentes órdenes es un verdadero problema para el gobernador. Yo creo que son diferentes focos de ese pedido de renuncia y sabemos el orden de sucesión, si hay algún movimiento que queda vacante la posición del gobernador, obviamente la posición electa de más alto rango en el gobierno de Puerto Rico. Yo sostengo que a este ritmo el gobernador tiene serios problemas para llegar a enero del 2020 sin ningún problema. Y yo no estoy tan segura que esos pedidos de renuncia que ya se han dado, Grijalva, organizaciones de mujeres, las posiciones del pueblo que participa de la comunicación en la red, yo no sé si venga de ahí o venga de los mismos suyos, o por lo menos apártate, o por lo menos ese apartarse de la posición de gobierno que obviamente le está haciendo mucho daño al país, pero los intereses del Partido Nuevo Progresista, ni hablar. Si hoy se distanció como se distanció la comisionada residente Jennifer González, que yo he insistido aquí que se puede distanciar todo lo que quiera, pero el país sabe que es parte de esta administración. Yo no me quiero imaginar en esa reunión que el gobernador va a sostener con los presidentes de las cámaras, Senado y Cámara, Johnny Méndez y Tomás Rivera Chats, y el alto liderato de su partido. Ya Jennifer González supuestamente anunció que no viene. Pero yo me imagino, ahí van a haber alcaldes, y ya hemos escuchado alcaldes como el de San Sebastián ser bastante vocales con relación a lo que está pasando en el gobierno, y dijo claramente que es muy temprano para hablar de una candidatura del gobernador Ricardo Rosselló al 2020. Así que yo creo
que por ahí es que van los tiros y tenemos que estar bien pendientes. Hoy el gobernador llega a las 6:30 de la tarde. Vamos a ver qué va a pasar. Cuáles van a ser sus primeros acercamientos públicos. ¿Va a decir algo? ¿No va a decir algo? Vamos a estar pendientes. Susi dice que ninguno sirve. Paul, tienen que tener un plan para él. Seguro que algo se inventan. Las excusas siempre son bien interesantes cuando la gente está en este tipo de crisis. Claro, el gobernador nos ha demostrado, o su administración nos ha demostrado que tienen serios problemas para manejar crisis, porque aquí estamos, ¿verdad? En términos del proyecto de comunicación y de imagen pública. Salvador, uno pensaba que la situación del país había tocado fondo. Aún falta mucho más, no tengo duda. No solamente por el asunto de la corrupción, que estoy de acuerdo contigo, Salvador, lo hemos discutido antes, hay mucho todavía que falta. Pero es que, además de la corrupción, es toda esta playa de documentos oficiales, de comunicaciones oficiales, de la naturaleza de la personalidad de cada una de las personas que se sientan a establecer que son leales al gobernador de Puerto Rico, incluida la personalidad de él. Es que habla muy, muy mal de la gente que nos dirige. Así que yo creo que si ese chat sigue saliendo por cuentagota, es mucho lo que vamos a ver. Lo único que dirá es que él no sabía nada, dice Dori. Bueno, el problema es que el país piensa eso porque eso es lo que nos ha tenido acostumbrados en las últimas veces que ha salido públicamente cuando hay algún escándalo. Entonces, pues uno se pregunta, ¿pero es en serio que eso es lo único que tienen que decir? Pues por eso es que pienso que es un serio problema de manejo de la crisis, porque decíamos ayer en un grupo que estábamos tratando de hablar un poco de lo que había pasado ayer, que fue un día súper duro. Si usted sabe, y el gobernador sabe desde mayo que las autoridades federales están así, de arrestar a funcionarios. Y yo estoy segura que el gobernador sabía cuáles eran esos funcionarios. No es casualidad que se haya ido a Francia, no es casualidad. Todos a las 5:30 a recibir al gobernador, dice Anne Cedeño. Parece que sí, que hay una convocatoria a eso. Pues usted tiene que hacer un proyecto de control de daños. O sea, usted tiene que hacer una estrategia de control de daños para ese momento. O sea, no va a tener obviamente la acusación, pero usted busca fácilmente, usted llama a esos jefes de agencia, esto es lo que ha pasado, esto no es lo que ha pasado. Claro, eso usted lo hace cuando usted realmente piensa que la posición que usted ocupa es de tal envergadura que le tiene que rendir cuentas al país por lo que va a pasar. Hay maneras de hacerlo, o sea, yo lo que no puedo entender es por qué no lo hacen. Y ahí les lanzo esa pregunta, ¿por qué no lo hacen? Es una pregunta que vamos a tratar de contestar hoy a las 5 de la tarde. Y por eso hice esta intervención de Esto es lo Último, porque a las 5 de la tarde voy a tener un programa de 1 hora con un invitado que es psicólogo, Eduardo Lugo, que era un programa que yo quería hacer hace mucho tiempo y el psicólogo Eduardo Lugo, profesor universitario, me dio el pie para hacerlo. Y es que vamos a hablar de dos perfiles. El perfil del corrupto, el perfil de la corrupción, no puede ser mejor día, y el perfil de la colonia, el contexto del coloniaje en que estamos viviendo y la repercusión que ese estatus ha tenido en todas las actitudes y en todas, bueno, en algunas, me imagino que tocaremos, las manifestaciones de nuestra personalidad en este contexto. En este momento no hay estrategia alguna para salvar esta situación tan vergonzosa. Yo estoy de acuerdo, llegó a un punto que ya es apaga y vámonos. Y el último que salga que apague la luz. O sea, yo estoy de acuerdo. Ya a este punto. Pero yo creo que había un momento. Claro, nosotros no sabemos al día de hoy hasta dónde llega el nivel de participación de todos estos elementos, que puede ser fundamental para usted no tener estrategia. Eso puede ser básico. Si todo el mundo está metido en esto, no hay estrategia que valga.
Hay una conferencia de prensa pautada en la Fortaleza en el Salón de los Espejos a las 8:45. Este viajecito no fue una casualidad, fue un plan de escape. El problema es que hay muchos y muchas involucrados y ahora todos van a trabajar para tapar todo. De la misma vez o de la misma forma que trabajaron para tapar el accidente de Rosselló que Rosselló tuvo cuando joven. El asunto del accidente es algo que circula por las redes mucho, mucho, mucho. Y yo tengo que decir que si hay alguna información que es importante conseguir es esa. Si en efecto eso pasó. Yo recuerdo haber cubierto, no la escena del accidente, pero recuerdo haber cubierto el juicio en el tribunal contra el hijo de la hija del... Sí, el hijo del amigo del gobernador Molinari, que era el arquitecto que le había hecho muchos proyectos en Fortaleza. Honestamente, no puedo decir una cosa y otra, pero si hay algo que debe develarse o revelarse con información contundente, es ese asunto. ¿Dónde en el mundo está Beatriz Rosselló? No sabemos. No sabemos, honestamente. Ya viene con él, de Francia. ¿Saldrá la primera dama a repudiar las expresiones de su marido? Eso es una muy buena pregunta, Elios Javier. Y Paula dice, crimen organizado. Si todos están involucrados y están todos los elementos para eso, la verdad es que es muy fuerte lo que nos ha tocado vivir. Carlos Blanco, que les apliquen el Estatuto Rico contra organizaciones mafiosas. Lo hemos hablado otras veces, Carlos, bienvenido, no te había visto por ahí. Hemos hablado otras veces de lo complejo que es ejecutar esa orden, esa ley del RICO Act con relación a una organización, a una empresa criminal continua, que es lo que establece el estatuto. Ayer surgió una pregunta en la conferencia de prensa de la compañera Melissa Correa del periódico El Vocero sobre el asunto de la inmunidad. Ella le preguntó a la fiscal Rodríguez si ellos iban a dar inmunidad. Yo, como recordarán, hemos hablado insistentemente del asunto, bueno, 2 ocasiones del asunto de la inmunidad, porque esas son preguntas que se han planteado mucho por aquí, por las redes sociales. Y yo he dicho, porque lo tengo súper corroborado por fuentes internas de la Fiscalía Federal, que es tan alto la búsqueda de autorizaciones que tiene que hacer un fiscal de distrito para pedir una inmunidad, para que se la aprueben, no se la aprueben solamente, o sea, eso no es que Rosamilia diga mañana le voy a dar inmunidad a Julia Keller. Vamos a eso ya mismo que están diciendo que es cooperadora. No es así, o sea, y ayer la fiscal Rodríguez no le explicó a la compañera, pero le dijo, o sea, eso son palabras mayores y en esta jurisdicción algo así le dijo. Y es así, o sea, tiene que ir al Departamento de Justicia, lo tiene que aprobar el secretario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, eso es bien, bien difícil. En Puerto Rico, desde 1982, en Puerto Rico, no se da una inmunidad a nivel federal. Y fue en el caso de Yosito Dapena Thompson, el exalcalde de Ponce. Así que eso es bien difícil. Y con relación a Julia Keller, que lo único que tengo que decir es que, ay bien, yo la vi como es barata, en esa foto que salió de su arresto en Washington. Dice el compañero José Delgado que una fuente le dijo que estaba cooperando. Yo he dicho aquí antes que me parecería que esa podría ser una posibilidad. Tal y como está constituido ese equipo legal ahora, si la fiscal Domínguez va a hacer eso o no, porque es la fiscal leading en el caso de la defensa de Julia Keller, no lo sé. Si Julia Keller va a hablar y cuando uno ve la acusación se da cuenta de que para que las autoridades federales hayan llegado ahí necesitan de alguna manera algún cooperador. Yo tengo identificado a 2 cooperadores y uno de ellos es una persona que trabaja en el Departamento de Educación y fue líder del departamento del programa de asuntos federales del Departamento de Educación, y otra, una persona que trabajó allí pero que también fue contratista. Y eso va a ser interesante.
¿Son ellos los que están proveyendo esa información o puede ser la propia Judea KLG? Ya lo sabremos. Ya lo sabremos. Yo, honestamente, en este momento, haberla acusado, claro, la acusaron y ella estaba en Washington, que obviamente también le puede dar a uno, ¿verdad?, la posibilidad de que haya habido algún acuerdo de, pues, te vamos a acusar, te vas a entregar, y de hecho así fue. Pues no sé, le puede dar a uno la idea de que puede haber algún acercamiento. Realmente yo les digo, miren, vamos a esperar, porque esto va a seguir corriendo mientras los otros casos van bajando. Y lo más terrible, mientras siguen saliendo los Telegram chat, los Telegram Gate, y nosotros tenemos que seguir ubicándonos en contexto de lo que es esta crisis para el gobierno de Puerto Rico. Vamos a tratar de ir a la conferencia de prensa a ver qué va a pasar en esa conferencia de prensa. Y lo digo porque yo creo que es importante que estemos pendientes, porque a nosotros, a Bonita Radio, no nos contestan información, no nos contestan llamadas del gobierno de Puerto Rico, sobre todo de la fortaleza, y se burlan cuando nosotros hacemos requerimientos, y tengo textos de eso. Así que vamos a ver, porque nosotros somos periodistas bona fide, y los oficiales de prensa del gobierno de Puerto Rico y de la fortaleza lo saben. Así es que esto es todo por ahora. Esto es lo último. Nosotros vamos a venir a las 5 de la tarde. No se pierdan este programa, porque yo creo que va a ser una conversación buenísima, y la información que va a traer el psicólogo Eduardo Lugo va a ser bien interesante para poner en contexto todo esto que nos está pasando y de alguna manera salirnos de el análisis de lo que está pasando día a día, aunque obviamente a él le voy a hacer algunas preguntas relacionadas con el perfil de los participantes del Telegram chat. Así es que nos vemos a las 5 en Hoy el Punto Eres Tú, no va a ser usted. Recuerde, importante, comparta nuestros contenidos. Estamos teniendo mucho éxito y es gracias a que ustedes están en una sintonía constante y están compartiendo los contenidos, están participando, y para nosotros es importante que participen. Nosotros queremos saber cómo ustedes lo ven, cómo ustedes lo piensan, y sobre todo queremos que nos digan, lo estamos haciendo, les falta esto. Siempre traigan ideas. Para nosotros realmente ejercer un periodismo responsable, además de nuestra responsabilidad ética, está el hecho de que ustedes nos dejen saber si realmente cumplimos con eso, y traer más ideas para seguir trayendo información, que es lo que debe pasar. La información de ayer en la conferencia de prensa, la información que traemos cuando investigamos, los comentarios que hacemos, la responsabilidad es totalmente nuestra, con nuestras audiencias y con el país. Bien importante. Éxito, nos vemos a las 5 en Hoy el Punto Eres Tú.